Por mucho tiempo te presentaron la mentira de Dios, porque te hicieron ver que Dios era alguien enojado, alguien lejano, alguien que no quería tener una relación con la humanidad, alguien que no tenía, estaba resentido con la humanidad, había odio de Dios para la humanidad. Y no fue así, te mostraron al Dios de la religión, mas no al Dios de la revelación. Porque cuando conocemos al Dios de la revelación, entendemos que el Padre Celestial siempre quiso extender su vínculo con la humanidad. Porque cuando vemos Génesis capítulo 1, sabemos que está la creación del mundo y cómo Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hoy conocemos para manifestar su amor. La paternidad de Dios no se revela con palabras. En ese capítulo de la creación de Dios se revela con acciones. ¿Por qué con acciones? Porque el Dios de mentira empieza a verse como una distorsión de lo que la humanidad creyó de Él. Pero en este capítulo de Génesis 1, la creación revela al Padre. Un Padre que creó un escenario, una tierra, un cielo, un mar, animales, todo lo que hoy conocemos como la vegetación, todo lo que conocemos como los alimentos que subsistían, ¿verdad?, en ese tiempo, y que de hoy también nos alimentamos de eso. Entonces, ese Padre que creó los cielos y la tierra estaba revelando un amor, un escenario donde quería establecerse con la humanidad, donde quería tener intimidad con la humanidad, donde quería revelarse como un Padre que cuida, un Padre que protege, un Padre que provee, un Padre que establece su gobierno y que sobre todo invita al ser humano a también caminar en ese mismo gobierno. Hola hermosa familia, ¿cómo están? Bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sumergidos Podcast. Estamos en una segunda temporada con esta serie que se llama Conociendo al Padre. Yo les había comentado que teníamos una serie muy profunda, llena de mucha verdad, de revelación, y qué más que conocer al Padre Celestial, saber quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su fidelidad, qué piensa de nosotros, cómo Él nos ve, cómo es su santidad, cómo es su amor para con nosotros y cómo Él se revela a través de su Hijo Yeshua. Sí, porque la palabra nos explica y nos habla de que no podemos ir al Padre si no es por el Hijo. Y eso es lo que venimos a hablar. Porque para hablarte de Dios, tengo que hablarte de Yeshua, tengo que hablarte de la obra redentora que se ejecutó en esta tierra hace más de 2000 años. Así que, familia, siéntate conmigo a este canal, a este capítulo. Sé que el escenario que estamos viendo es totalmente diferente. Estamos en el parque al frente de mi casa, porque obviamente en la casa se me es a veces complicado grabar, y yo dije, vamos a cambiar de escenario, vamos a hacerlo todo espontáneo acá afuera, y qué más que esto. Amo de pronto la naturaleza, y porque hoy vamos a empezar justamente con la creación, vamos a empezar con Génesis 1, a hablar. Sé que te tengo que hablar de Yeshua, pero tengo que hacerte como que un resumen de todo lo que vamos a hablar. Justamente me gusta por esto, porque el Dios de la creación se revela en el viento, en la naturaleza, en el sol, en las estrellas, en la luna, en todo lo creado. Y la palabra de Dios dice en el Salmos, la creación cuenta su gloria. Entonces, hermosa familia, siéntate conmigo, toma tu Biblia, si quieres tomar apuntes, no hay problema, porque vamos a estar hablando sobre unos versículos muy claves y sobre todo preguntas muy puntuales que como seres humanos creo que en algún momento nos hemos hecho cuando empezamos a conocer de la palabra, cuando empezamos a tener una relación con el Padre Celestial. Miren, en Génesis 1 encontramos la creación. Dios creando los cielos y la tierra desde el principio. La tierra vino a ser desordenada. En el original hebreo la palabra dice que vino a ser desordenada y vacía. Significa que ya el Padre Celestial tenía un orden establecido para este mundo, pero algo irrumpió ese orden y quebró y trajo condenación desde muchísimo antes de que Adán y Eva entraran en iniquidad. O sea, algo rompió el orden que el Padre Celestial había dispuesto para el ser humano. Entonces entró esa maldad a la tierra, ya la tierra estaba contaminada. Pero resulta y pasa que dice la palabra de Dios, hágase su voluntad así como en los cielos como en la tierra. Lo que me lleva a pensar, todo lo que está pasando en la tierra o todo lo que sucedió en la tierra
primero se ejecutó en los cielos. Y sí, empezó con Lucifer, queriendo ser Dios allá en los cielos. Y usted dice, pero ¿cómo en los cielos va a entrar la iniquidad? ¿Cómo es que Satanás, siendo el ángel más hermoso de la adoración y todo eso, va a pervertir su corazón? Y sí, no puedo responderles esta pregunta ahora porque realmente nos cuesta profundizar sobre este tema, pero sí puedo decirles que Satanás quería ser Dios, quería siempre competir con esa gloria, o sea, tras de que estaba ahí cara a cara con Dios, estaba en su gloria total, o sea, él quería el puesto de Dios. Así que hubo la caída y eso fue lo que trajo y propició el desorden en esta tierra. Antes de la creación de Adán y Eva ya había un desorden, ya toda la tierra estaba totalmente desordenada. Y vengo a hablarles sobre ese Dios creador, de cómo se revela esa paternidad. Porque cuando Dios crea el cielo y la tierra, Él dice, ok, hay un desorden en este lugar, yo no puedo entregarle esta tierra así a lo que voy a poner en esta tierra, necesito poner el orden y qué es lo que le voy a entregar a la humanidad, qué es lo que le voy a entregar al primer hombre. O sea, yo me imagino a Dios pensando, si no quiere decir que Dios esté pensando, pensó de esa manera en ese momento, pero ya acá me imagino, o sea, yo no puedo entregarle como que a la humanidad este desorden, yo no puedo entregarle esto de esta manera, así que empezó a traer luz. Lo primero que trajo fue la luz y la luz empezó a colocar todo en su lugar. Por los cielos y la tierra, las estrellas, su vegetación y todas esas cosas. Y después sí colocó al hombre y la mujer, que lo más hermoso fue que los hizo a su imagen y semejanza. Y eso nos da como que Dios, el Padre Celestial nos dio de su ADN, prácticamente es como un papá biológico y su hijo, cuando tú concibes de una mujer, bueno, ¿verdad? Tú traes ADN de tu padre, ¿verdad? Los que conocemos, cromosoma X, cromosoma Y. Entonces, eso vino a el Padre Celestial a injertarnos en nosotros desde la creación su ADN, el ADN del reino, el ADN espiritual, y fue injertado prácticamente, fue puesto en nosotros a través del aliento de vida, como un padre. Cómo la paternidad de Dios se revela en este acto, o sea, la humanidad recibiendo una de las fuentes más importantes y era el aliento de Dios, lo que habla del Espíritu Santo de Dios, lo que le dio vida es el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida entró en el hombre y empezó el plan del Padre Celestial. Pero pasó algo, y que fue que entró la iniquidad al hombre. Porque el hombre se separa de Dios, porque escuchó la voz incorrecta y tuvo miedo y huyó y pensó de manera diferente a lo que ellos conocían, a lo que ellos habían visto que era Dios. Cambiaron, quisieron ser como Él, sabiendo que ya eran como Dios. O sea, tenían la imagen y la semejanza del Padre Celestial. Pero el enemigo que trajo duda y confusión. Y por eso, o sea, ¿por qué te estoy haciendo todo este resumen? Porque todas esas cosas trajeron una identidad falsa en el ser humano. Trajeron una distorsión de la paternidad y de quién era Dios en este mundo, de quién era Dios en nuestra vida y quién era Dios en todo lo que Él había creado. Muchos conocen a Dios por lo que escucharon, por la manifestación, porque vieron milagros, porque vieron de pronto algo que les llamó la atención, pero no más allá, no se fueron como con esa intimidad con el Padre Celestial, de conocerlo, de que se le revelara. Y hoy conocemos muchas religiones que muestran una distorsión de lo que es Dios. Muestran a un Dios condenador, a un Dios que te juzga, a un Dios que no te ama como deberían, como nosotros, o sea, como se revela en la palabra, a un Dios que te condena. Sí, el Padre corrige, claro que corrige, pero no a la manera en que la religión ha hecho ver. Y a eso vamos a ahondar un poquito más adelante, solamente estoy haciendo como que ese resumen, porque para hablarte de Dios, yo tengo que hablarte de Yeshua, tengo que hablarte de Jesús. Porque la palabra dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y más atrás dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino al Padre.
Él es quien te va a llevar, aunque es Dios, porque está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos son un mismo Dios, todos tienen el mismo poder, todos tienen lo mismo. En esencia son tres. Se puede decir que tienen funciones diferentes, pero todos tienen el mismo poder, todos tienen la misma capacidad, porque son uno solo. Jehová, Dios, uno es. La palabra lo dice que Él es uno solo. Pero el Padre Celestial en esencia se muestra a través del Hijo y a través del Espíritu Santo también, que tienen una obra porque Dios Hijo vino a este mundo a redimir y a reconciliar a el hombre, o sea, a la humanidad con Dios, que fue lo que se quebrantó en el huerto de Edén. Vamos a hablar de algo muy importante y fue lo que pasó con Satanás, que fue lo que sembró en el hombre para que llegaran a alejarse y el desconocimiento de quién era Dios y por qué dudamos de Él muchas veces o por qué nos encontramos como entre la espada y la pared, como decimos nosotros acá, de que será que sí existe, será que no existe, será es porque hay tanta maldad, porque eso es lo que dicen, porque hay tanta maldad si Dios existe, porque hay tanta guerra si Dios existe, porque hay tanta hambre, tanta enfermedad, porque mueren tantos niños, porque mueren tantas personas. Y es que la humanidad en sí está alejada de Dios porque no quiere saber nada de Dios. O sea, la misma humanidad decidió alejarse de Dios porque creen que el acercarse a Dios es a través de una religión, es a través de un nombre de una congregación, es a través de un hombre, de un pastor, de un sacerdote, de un cura o de algo por el estilo, pero no, el Padre Celestial es alguien cercano, alguien en el cual tú debes de buscar todos los días, alguien que está en la intimidad, alguien que está en tu habitación, en tu casa, que puedes empezar a buscarlo desde ahí. Pero para conocerlo, tú tienes que entender por qué el hombre se alejó de la humanidad y entró toda la maldad en este mundo, porque este mundo está tan corrompido, está tan lleno de iniquidad, está tan llena de pecado, porque el mismo hombre desobedeció la voz de Dios, empezó a creer las dudas que el mismo enemigo sembró en él. Porque mire lo que le dice, lo que le dijo Satanás. O sea, Satanás no le dice Dios no existe, le dijo con que Dios lo dijo. O sea, enseguida sembrando duda. Y eso es lo que el enemigo está sembrando hoy en día, duda en tu corazón. Lo creó con que Dios te está diciendo eso, con que Dios, o sea, siempre estar generando dudas. O sea, aunque estás creyendo en Dios, aunque sabes que existe un Dios, te está distorsionando su obra, te está distorsionando lo que Él hizo y para lo que Él te creó, haciéndote ver a ti mismo, porque Él siempre quiere llevar al hombre a ser como Dios. Y eso fue lo que pasó. Él quería ser como Dios. Entonces quiere que el hombre vista esa misma imagen de creerse como Dios. Miren, ¿qué pasó? Él aquí no atacó su poder, no lo atacó su carácter. O sea, la verdadera tentación fue, Dios no quiere lo mejor para ti. Como cuando le dijo, come de este fruto, no vas a morir, tranquilo, no vas a morir. Pues sí murió. No murió físicamente, pero sí murió espiritualmente desconectándose de Dios. Pero en medio de todo, el Padre Celestial estaba mostrando su misericordia porque el Padre los vistió estando desnudos, porque ellos quedaron desnudos a la vista de ellos mismos, porque siempre estuvieron desnudos, pero la gloria del Padre Celestial los estaba vistiendo. La gloria del Padre Celestial los estaba viendo. Entonces todo el tiempo estuvieron desnudos, pero cuando entró la iniquidad, ya ellos mismos se vieron su desnudez. Empezaron como que a tener miedo de lo que ellos estaban viendo. Empezaron a sentirse avergonzados, empezaron a dudar de lo que estaba pasando, porque eso fue lo que Satanás sembró. Y eso es lo que hoy en día está repercutiendo en la humanidad, queriendo sembrar duda, queriendo sembrar confusión, queriendo sembrar inseguridades, distorsionando la imagen de Dios, queriéndola ver reflejada en la iglesia, en el pastor, en el hombre, en todo lo que llamen de pronto religión. Dios no es religión, hermano. O sea, el Padre Celestial no creó la religión. Dice, Él vino a presentarte un reino. Pero para presentarte un reino, tú tienes que conocer la obra redentora de Él a través de Yeshua. Y de eso te voy a hablar. Esta segunda parte vamos a hablar de por qué el miedo hace parte de hoy en día de la humanidad y cómo el miedo ha alejado al ser humano de Dios.
porque hemos hecho un Dios a nuestra imagen, a nuestro concepto, a nuestras realidades, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que concluimos de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Es que baso a Dios, de que Dios no existe porque hay tanta maldad, hay tanto robo, hay tanta muerte. Pero ¿por qué razón pasa esto? Miren, cuando Adán se escondió, tú te preguntas, ¿pero por qué se escondió? Porque tuvo miedo. Fue el primer miedo que apareció en la Biblia porque literal Dios no creó al ser humano con miedo, no lo creó. Y para tú entender la obra del Señor y presentarte a Dios como tal, yo tengo que mostrarte lo que pasó y lo que sucedió, como que un pre y un post. Y en el centro está Yeshua. Entonces, para entender el centro de todo, que es Yeshua, tengo que mostrarte la realidad de lo que pasó en ese momento, y es que hubo miedo, y Adán tuvo miedo y se escondió. Ese es el problema, se escondió. Y la primera pregunta en toda la Biblia aparece ahí, como que, ¿dónde estás tú? ¿Cómo que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios lo sabía todo, Dios lo veía todo, Dios lo escuchaba absolutamente todo. Él era soberano, él sigue siendo soberano, perdón. Entonces, él se escondió, el Padre Celestial sabía dónde estaba, pero él quería que Adán hablara, reconociera lo que había hecho. Pero ¿qué pasa? Muchas personas hoy en día hacen como Adán. Cuando fallan, se esconden del Padre Celestial porque piensan que los va a rechazar, porque piensan que los va a condenar, porque ya se ganaron el infierno cuando pecaron, cuando hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. No, es que ya Dios me va a crucificar, o sea, una expresión, Dios me va a mandar al infierno, ya yo me merezco el infierno. Y no es así. O sea, te hicieron ver a un Dios que te va a quemar el infierno, que te va a juzgar, que te va a esto. Sí va a haber un juicio, pero para los que no creen en el Señor, en la obra del Señor, en la obra de Jesús, en que Él murió y resucitó por nosotros. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero Él no te está hablando de juzgarte porque te va a mandar al infierno. Te habla para corrección, para corregirte del camino en el que estás, para hacerte ver las cosas como no las estabas viendo, porque a veces vemos el camino distorsionado desde nuestra perspectiva, pero el Padre Celestial siempre tiene un plan para nosotros. Entonces vamos a hablar aquí de que la religión ha creado a un Dios de mentira. Lastimosamente no hablo de todas las religiones, porque no puedo generalizar, pero la religión ha creado a un Dios distante, a un Dios que solamente lo puedes encontrar por medio del hombre, por medio de ir a la iglesia, por medio de la alabanza, a un Dios que solamente lo puedes encontrar confesando tus pecados y todas esas cosas. La religión ha distorsionado la imagen de Dios y lo hemos creído, inclusive a veces nos hemos resentido con Dios porque sentimos que nos está culpando, que nos está juzgando. Entonces, la religión ha creado eso y nos ha alejado de lo que el Padre Celestial quiere revelarse a nosotros como su creación, como sus hijos, aquellos que ya aceptaron la obra del Señor. ¿Sabes qué más ha dañado? La culpa. Porque Satanás siempre es el que acusa, Satanás siempre es el que está con el dedo, mira lo que hiciste, mira que fallaste, mira que esto, mira que lo otro. ¿Por qué le digo esto? Yo he fallado al Señor. Yo abro mi corazón aquí delante de ustedes y yo le he fallado al Padre Celestial en muchas ocasiones. Y anteriormente llegaba culpa y vergüenza a mi vida por las veces que yo le fallé al Padre Celestial y Satanás me traía a memoria esas cosas que yo hice que no le agradaban a Dios y me decía, mira lo que hiciste, tú no te mereces el perdón, tú no te mereces nada, tú no te mereces lo que Dios te está dando. Le fallaste a Dios, ya Dios no te ama. Y todo eso lo creía en mi mente y me sentía indigna, me sentía sucia, me sentía sin valor, me sentía que yo no era merecedora de lo que Dios me estaba dando. Y aunque realmente de verdad no lo merecía, por gracia el Señor me lo estaba ofreciendo. Por gracia el Señor me lo estaba ofreciendo. Entonces la culpa ha querido dañar y distorsionar también la imagen de lo que el Padre Celestial realmente quiere ofrecer. Porque el Padre Celestial quiere mostrarse como un Padre cercano, como un Padre que te ama, como un Padre que te perdona, como un Padre que te ofrece gracia y misericordia. Porque eso es lo que Él te está mostrando.
que recibas de su perdón, que recibas de su gracia, que recibas de su misericordia y que recibas de la obra redentora y de lo que te reconcilió con él mismo, que fue su Hijo. Entonces no dejes que la religión, que la culpa te hagan distorsionar la imagen de alguien que es cercano, que es íntimo, que quiere tener una relación contigo muy cercana, que quiere amarte, quiere que le conozcas en verdad, quiere que te deleites con él, que empieces a contemplar su hermosura. Y miren, otra cosa que llega el enemigo a ofrecer y es la vergüenza y el miedo, porque eso es lo que va a provocar cuando él te acusa, vergüenza de ver cómo tú estás. Y fue lo que entró en Adán y Eva, vergüenza. Cuando ellos se vieron desnudos, eso es lo que produce, o sea, oye, yo estoy desnudo, me voy a tapar enseguida, o sea, qué vergüenza, o sea, que tú me ves así, yo y desnudo. Eso pasó. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que eso es lo que el enemigo está buscando, que te avergüences de tu pasado, que te avergüences de lo que hiciste, que te avergüences de los errores que tú cometiste, para que te sientas indigno, para que te sientas sucio. Pero el Padre Celestial te está diciendo, acércate al trono de mi gracia para alcanzar oportuno socorro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué hemos creído esta mentira distorsionada, esa imagen de un Dios que no es así? Y si el Padre no es así, como te lo han vendido, como te lo han mostrado, como te lo han revelado en los lugares donde ha ido, es que yo siento que no debería ser así. Y hay momentos en que es real, a veces nosotros sentimos como que, oye, yo creo que Dios no es así, y por qué la gente se está comportando así, porque vemos en la gente que se comporta de una manera que no glorifica a Dios y piensan que eso es Dios. Entonces basamos esa experiencia, lo que vimos o lo que estamos viendo en la humanidad. El hombre se va a equivocar, pero tú no puedes basar lo que hace el hombre en la congregación, en la iglesia, en la religión, que ese es Dios. Muchas veces no es Dios, porque el que es de Dios va a dar fruto. Amén. Entonces dice, ¿por qué le tenemos miedo a Dios? Por miedo a que nos juzgue. Por miedo a sentirme condenado, por miedo a sentirme señalado. Y la vergüenza de lo que hice. Pero creemos en un Padre que nos está diciendo, acérquense a través de mi Hijo. Conózcanme a través de Él. Lo que mi Hijo hace, yo lo hago. Si mi hijo perdona es porque ya yo perdoné primero. Si mi hijo ama es porque ya yo amé primero. Por eso el Padre está diciendo, o sea, si conocen a mi hijo, me van a conocer a mí. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Pero Él está revelándose a través del Hijo. ¿Por qué un padre con su hijo? Porque Él quiere mostrar esa familia, esa unidad. Porque eso fue lo que hizo el Padre Celestial en el huerto del Edén, una familia que estuviera cerca de Él, que estuviera en su gobierno, que ejecutara su plan, que ejecutara esa autoridad que el Padre le había entregado a la humanidad, pero que se quebrantó eso, se quebrantó ese pacto a través de la iniquidad. Y eso fue lo que vino a hacer Yeshua, a reconciliarnos con el Padre Celestial, a que volvamos a esa familia real, esa familia de reino, a injertarnos en su plan, a injertarnos en su pueblo. Entonces, hoy el Padre Celestial quiere revelarse a tu vida, quiere que le conozcas a través de Jesús. Porque si Jesús te muestra un amor es porque el Padre te está amando. Si Jesús te muestra un amor es porque el Padre te está amando. Hay momentos en los que dudamos y que la fe mengua, pero eso no quiere decir que el Padre está lejano. Porque cuando tú ves a Jesús, cómo Jesús fue levantado, cómo Jesús fue consolado, cómo Jesús fue llenado de la gloria de Dios, entiendes que el Padre nunca lo soltó. Ay, amo esta brisa. Porque es como Dios, el Padre Celestial está aquí moviéndose porque Él crea el viento, literal. Es hermoso. Es hermoso ver cómo Dios se mueve y que no necesitas grandes manifestaciones, grandes milagros. No necesitas que el Padre sane tu deuda, que restaure tu matrimonio, que restaure tu casa, tu familia, para ver que el Dios existe. Porque todo lo invisible revela, todo lo visible revela el Dios invisible. Todo lo que tú estás viendo en la humanidad,
los árboles, el viento, el mar, las estrellas, todo lo creado, todos esos atardeceres. Yo estoy viendo aquí las montañas, o sea, literal, estoy aquí viendo las montañas, si pudiera se las mostrara. Y yo digo, Dios mío, o sea, tuvo alguien que haber creado esto. O sea, porque tanto detalle en un mundo lleno de muchas variedades, de muchos arroyos, de muchos mares, de muchos climas. O sea, es increíble ver, y discúlpenme que me salga, pero es que me asombro de pensar y se me está viniendo a mi mente ahora eso, de ver cómo el Padre Celestial en diferentes partes del mundo hace climas de manera diferente. O sea, en un lugar nieva, en otro lugar llueve, en otro lugar hay desierto, en otro lugar hay tormentas, en otro lugar hay ríos, en otro lugar está un atardecer, en otro lugar está el anochecer, y todo al mismo tiempo. En un lugar hoy es de día y en otro lugar hoy es de noche. Para ti hoy es 18 o 19, hoy es 18. Para ti hoy es 18, para otro mañana es 19. Entonces, ¿cómo funciona el mundo? Y tú dices, wow. Pero dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. O sea, ¿creado por quién? Todo fue creado por Jesús, por Yeshua. Todo fue creado por Él y para Él. Y por medio de Él. Porque Él es el verbo hecho carne. Y es hermoso que yo a veces digo, o sea, ¿cómo me respondes tú a la pregunta, ¿quién es Dios? Conoce al Señor, conoce la obra redentora de Él. Miren, ya ahorita para terminar, Yeshua no vino simplemente a morir por ti y por mí. No vino únicamente a hacer milagros en tu vida o en el mundo entero. No vino a fundar una religión. Yeshua no vino a fundar una religión, vino a establecer un reino. Él dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En ningún momento dijo la iglesia, en ningún momento dijo la religión, en ningún momento dijo el pastor, en ningún momento dijo el sacerdote, en ningún momento dijo eso. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a establecer un pueblo, una nación santa y apartada para Él. Entonces ahí es cuando su amor se revela, que Él nos creó con propósito, nos trajo a este mundo para habitar juntamente con nosotros. Apocalipsis lo revela, cuando la gran Jerusalén desciende del cielo y habita en esta tierra. Cielo nuevo y tierra nueva, todo lo malo, la contaminación, toda la obra de maldad que hay hoy va a ser quitada para que la tierra nueva, el cielo nuevo estén aquí. Y la gran Jerusalén descienda del cielo y habite con nosotros, porque ese es el diseño original de Dios. La familia, porque el ministerio principal es la familia. Y ahí el amor del Padre se revela, ahí se revela quién es Dios. Alguien cercano, alguien que quiere intimar con nosotros, alguien que quiere establecer su gobierno a través de la humanidad, alguien que quiere moverse a través de lo que Él creó, alguien que quiere perdonar, alguien que quiere amar, alguien que quiere reconciliarnos con Él. O sea, ¿cómo es posible que un Dios al cual nosotros le hemos estado haciendo daño, al cual nosotros hemos estado desobedeciendo, haciendo cosas que nunca pensamos hacer, sea el que esté hoy reconciliándonos con Él mismo? Porque cuando tú le fallas a alguien y tú le haces algo muy malo a esa persona no va a querer tener nada que ver contigo. Si yo hoy le hago daño a alguien, Dios me guarde hacerle daño a alguien, pero muy malo, malísimo, esa persona no va a querer tener nada que ver conmigo, esa persona no me va a querer perdonar, esa persona no va a volver a querer hablarme, esa persona no va a volver a quererme acercarse a mí. Pero el Padre, aún viendo todas esas cosas que nosotros hicimos, hacemos y vamos a hacer, todos esos malos pensamientos, esas ofensas, con esa desobediencia, con toda esa iniquidad y pecado que teníamos nosotros, aún así Él decidió acercarse a nosotros porque dice, nadie buscaba a Dios, nadie quería acercarse a Él. Pero Él quería acercarse a nosotros porque Él dice, Él nos amó primero. Porque Él fue quien nos amó primero. Él fue quien demostró su amor para con nosotros a través de la cruz. Porque la cruz te revela su amor. La cruz es la que hace la mayor demostración de su amor para con nosotros. ¿Quieres conocer al Padre? Mira la cruz.
Mira las obras que hizo el Señor en la tierra cuando estuvo. Lee su palabra, conócelo. Dios no existe. Ok, cuéntame por qué todo esto es tan detallado. O sea, se creó de la nada, de la explosión del Big Bang, porque eso es lo que nos explican en las clases. En el bachillerato se me explican que nosotros fuimos creados de la explosión del Big Bang. Salimos de los monos. Tú me estás comparando a mí con el mono. O sea, algo tan hermoso como la humanidad. ¿Me vas a decir que salí del mono? No. ¿Que salí de una explosión? No. O sea, algo debía controlar la Tierra completa. O sea, algo tiene que sostener la Tierra, literal. La galaxia entera. O sea, para que haya tanto orden, para que llueva, salga el sol, salga el atardecer, salga la luna, salga el viento de la derecha, de la izquierda, tiene que haber alguien controlándolo. Yo hoy, o sea, a veces a mí no me caben las personas que no creen en Dios. Pero alguien me dijo, estando hablando con mi hermano, alguien me dijo, la gente sí cree, la gente sabe que existe Dios. El problema es que no quieren seguirlo, el problema es que no quieren obedecerlo ni escuchar su voz. ¿Por qué? Porque basan su creencia, porque basan su creencia en la confusión de la religión, en la imagen distorsionada que ha creado este mundo y la religión y el hombre que cree, que dice servir a Dios y buscarlo, pero caminan fuera del diseño del Padre Celestial. Entonces las personas están viendo eso, no es que él va a la iglesia y mira cómo se comporta. Entonces ahí están cambiando la imagen de Dios. No basen su imagen en el ser humano, no basen su imagen en la religión. Conózcalo y experiméntelo directamente a él. Porque el ser humano, hermano, vamos a fallar. Y si usted nos ve a nosotros haciendo algo bueno, ejecutando su plan, haciendo su obra, es porque todo lo bueno que nosotros tenemos es el Padre Celestial en nosotros, es el Señor en nosotros. Y todo lo malo es nuestra humanidad, es nuestra carnalidad. Entonces, vean al Señor, vean a Yeshua, vean a Jesús. Porque ahí es donde el Padre se revela. Ahí es donde tú ves la obra que Él hizo, lo que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo. Él dijo que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Significa, yo ponía el ejemplo de un arquitecto. El arquitecto, para poner un edificio necesita planos. O sea, y eso fue lo que hizo el Padre Celestial. Tenía la imagen, o sea, de lo que Él iba a hacer, pero Él necesitaba un cuerpo para ponerlo. Y Él creó el cuerpo y puso esa imagen. El arquitecto necesitaba un edificio, pero primero hizo los planos de cómo debía ser ese edificio. Y eso fue lo que hizo. Él tenía los planos, pero necesitaba el terreno para colocar esos planos. El Padre tenía la imagen de ellos mismos. O sea, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Hablaba de la Trinidad, o sea, su carácter, su amor, su perdón. Todo eso en nosotros. Entonces, Él nos puso su gloria en nosotros. Tú vas a decir que Dios no existe, que Dios no nos ama. Dios nos ama. Porque decidió morir por nosotros. Y la cruz lo revela. La cruz revela eso. ¿Quieres conocer a Dios? Mira la cruz. ¿Quieres saber quién es el Padre? Mira el amor del Señor, de Dios, de Jesús. Mira cómo nos amó desde antes de la fundación del mundo, dándonos vida, propósito, aliento, colocándonos en esta humanidad. Él había preparado un Edén, un lugar, una casa, su presencia para Él habitar con nosotros. Nosotros sin Dios no somos nada. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Pero aún Él teniendo toda esa gloria, Él decidió crear a la humanidad porque Él quería una familia que habitara juntamente con Él, un reino que pudiera sujetarse a su voluntad, una humanidad que pudiera obedecerle. Entonces, la palabra dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Yeshua, Jesús, es el camino al Padre Celestial. No puedes conocer a Dios sin Jesús. Aunque son uno solo,
La esencia de Jesús siendo hombre en esta tierra, siendo hombre, Dios siendo hombre en esta tierra, tienes que conocerla para que puedas revelarte al Padre. La palabra dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y también dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. Pero cuando tú ves a Jesús, tú estás conociendo la esencia, el poder, el carácter, su fidelidad, su amor, su perdón, su gracia en Jesús. Él siendo hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Se despojó de toda su gloria y decidió entregarse para el perdón, para la reconciliación, para la redención con Dios, para reconciliarnos nuevamente con Dios. Porque el objetivo principal no es darte salvación, es reconciliarte con el Padre Celestial, es volverte a Él, volver a ese diseño. Entonces, ¿quién es Dios realmente? Ahí es la pregunta. Entonces, ¿cómo yo conozco a Dios? No conozco a Dios. Si tú te preguntas, si tú persona que me estás viendo, no conoces a Dios, ve a Jesús. Míralo a Él. Mira lo que Él hizo. Miren, una de las cosas que creemos de Dios y las mentiras que creemos de Dios, porque este título es La mentira de Dios, es que Dios está enojado conmigo, Dios solo ama a los buenos, Dios me abandonó, Dios me quitó esto, Dios no me escucha, Dios está esperando que falle, Dios quiere controlar mi vida, Dios ama más a otros que a mí. Porque esas son las preguntas que nos hacemos. Porque cuando nos entregamos a Dios y Dios nos está pidiendo que obedezcamos a sus mandamientos, que obedezcamos a su palabra, ay, es que Dios quiere tenerme en control, o sea, Dios me quiere mantener haciendo lo que Él quiera conmigo. Y es que cuando tú entiendes que tú no le perteneces, que tú no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Él, tú sabes que tú tienes que obedecerlo a Él. Es como cuando tú tienes un papá, cuando tú eres niño, tú obedeces a tu padre y a tu madre, porque ellos fueron los que te crearon. Y a nosotros nos creó el Padre Celestial. Él nos puso en el vientre de nuestra madre, dándonos propósito, aliento de vida, formándonos. Nosotros tenemos que obedecerle a Él. Cuanto más obedecimos a nuestros padres terrenales, ahora cuanto más al espiritual, que lo controla todo. Pensemos un poquito de eso. Entonces, aquí mi pregunta es, hay momentos de nuestra vida que seguimos diciendo Dios no existe. Sí, hay momentos de nuestra vida en que pensábamos que Dios no existía porque había tanta maldad. Yo era de las personas que decía, yo sí creía en Dios. O sea, yo sabía que existía Dios, pero no se me había revelado su paternidad. Y cuando conocí su paternidad a través de Jesús, yo dije, wow, porque tú conoces su paternidad a través del Hijo. No sé si ustedes han escuchado bueno, no sé cómo se le llama eso, el dicho, hijo de tigre sale pintado. De tal palo, tal astilla. ¿Por qué? De tal palo, tal astilla. ¿Qué significa eso? O sea, de tal padre, tal hijo. Como es el padre, así será el hijo. Como es la madre, así serán los hijos, porque es como moldear algo, que la imagen de tú viste, ya tú la estás moldeando. Entonces Jesús vio la imagen de Dios y así fue él. Porque era Dios. Entonces, el Padre estaba siendo revelado a través de la obra del Señor. Dice que cada vez que el Padre perdona, cada vez que Jesús perdonaba, el Padre estaba perdonando. Cada vez que Jesús hacía algo, un milagro, el Padre lo estaba haciendo. Él lo mismo lo dijo, lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, lo hago por el Padre. O sea, lo hago porque el Padre lo hizo primero, porque el Padre me está mandando. Las obras que yo hago no son mías, son del Padre. Y o sea, tú te das cuenta como que, ¡oh, Dios mío! ¿Por qué no me había dado cuenta de esto antes? ¿Verdad? Entonces dice, ¿por qué creemos las mentiras de Dios? Porque nos han distorsionado la imagen de Dios. Y como nos han distorsionado la imagen de Dios a través de la religión, a través del mismo hombre,
a través de las cosas malas que veo en la humanidad, no decido crear mi relación con Dios personalmente. Y yo te invito a que tengas tu relación personal con Dios, a que no lo busques por fuera, allá en la humanidad, en el mundo, porque vas a ver mucha maldad. Decide conocerlo personalmente, que se te revele directamente a ti y empezarás a comprender su obra a través del Señor. Conoce al Señor, conoce lo que Él hizo en esta tierra, cómo Él se mostró, y cuando tú veas cómo Él se mostró, cómo Él amó, cómo Él perdonó, cómo Él asumió las responsabilidades de lo que se le fue asignado, cómo Él caminó, entonces entenderás cómo trabaja el Padre Celestial, quién es Él. Entonces, hermosa familia, el enemigo no necesita convencerte de que Dios no existe. Le basta con hacerte creer que el Padre no es como realmente es. Por eso, Yeshua vino al mundo no solo para reconciliarnos con Dios, sino para revelarnos al verdadero Padre. Solo cuando miramos a Jesús descubrimos que el corazón del Padre siempre ha sido amor, verdad y redención. Y te dejo esta frase, porque eso es el Padre: amor, verdad y redención. El amor corrige, el amor te llena de esa bondad, de ese amor, de esa fe, de esa mansedumbre, de esa paciencia. El amor del Padre es alguien que te va a corregir cuando estés caminando en un camino malo. La verdad del Padre va momentos ahí que duele, te va a confrontar. Dice que la verdad es más cortante, que la palabra es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta los tuétanos, hasta los ligamentos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y te va a doler, te va a confrontar. Hay veces que no vas a querer, como que, eso me da pena que Dios me muestre eso, pero es necesario exponerlo para que tú veas tu condición y así recibir la revelación. Cuando vemos nuestra condición, entendemos por qué necesitamos perdón, por qué necesitamos gracia, por qué necesitamos amor del Padre Celestial y no de este mundo, por qué necesitamos misericordia. Porque nuestra condición nos hace aceptar la verdad del Padre Celestial, nos hace ver la cruz, porque la vamos a necesitar. Nuestra condición nos dice, y necesito la gracia, necesito tu perdón, necesito de tu misericordia, y ahí vamos a empezar a conocer su obra. Quería dejarles este hermoso capítulo. Sé que no puedo abarcar todo lo que quiero decirles de quién es Dios y cuáles son esas mentiras que hemos creído del Padre Celestial, pero les aseguro que en el próximo capítulo vamos a abarcar muchísimas más cosas. Espero que esto te edifique, te ayude y espero que te sigas. Si eres nuevo en este canal, que te suscribas, que comentes, que si no conocías a Dios, si tu imagen había sido distorsionada y que puedas compartir este canal para que se siga expandiendo el reino del Padre Celestial. Sé que esta nueva temporada viene recargada, viene con todo y pues me encanta este nuevo tiempo, como que este nuevo espacio de poder hablarles aquí disfrutando del aire libre porque hace mucho calor, hermano, muchísima calor. Así que familia, les amo en el amor del Padre Celestial, espero que el Señor siga haciendo su obra en ustedes y que puedan conocer cada día más lo que Él tiene preparado para ustedes. Dios les bendiga.